La Segunda Guerra Mundial, el conflicto que cambió la historia. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador de la historia de la humanidad. Se libró entre 1939 y 1945, involucrando a más de 100 millones de personas de diversos países. En este video exploraremos los eventos clave, los personajes históricos y el impacto que tuvo en el mundo. Desde sus causas hasta sus consecuencias, repasaremos cada uno de los momentos cruciales que marcaron el destino del siglo XX. Para comprender el estallido de la Segunda Guerra Mundial, debemos remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial. En 1919, el Tratado de Versalles impuso duras sanciones económicas y militares a Alemania, dejándola en una situación de crisis. El resentimiento por estas sanciones, junto con el ascenso de ideologías totalitarias como el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, prepararon el terreno para un nuevo conflicto. Adolf Hitler, quien se convirtió en canciller de Alemania en 1933, comenzó una política expansionista con el objetivo de recuperar territorios perdidos y establecer el Lebensraum, o espacio vital para los alemanes. En 1936, Hitler ordenó la remilitarización de Renania, desafiando el Tratado de Versalles. Poco después, en 1938, llevó a cabo el Anschluss, la anexión de Austria sin que las potencias occidentales intervinieran. Luego, en la Conferencia de Múnich de 1938, se le permitió ocupar los Sudetes, una región de Checoslovaquia, en un intento de apaciguar sus ambiciones. Sin embargo, en 1939, Hitler violó sus promesas y tomó el resto de Checoslovaquia. Finalmente, el 23 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron el Pacto de No Agresión Molotov-Ribbentrop, un acuerdo secreto que permitía la división de Polonia entre ambos países. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia con una táctica militar innovadora, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Esta estrategia combinaba el uso de tanques, aviones y tropas terrestres para avanzar rápidamente y desorientar al enemigo. 2 días después, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, marcando el inicio oficial del conflicto. En solo un mes, Polonia fue derrotada y dividida entre Alemania y la Unión Soviética, según lo acordado en el Pacto Molotov-Ribbentrop. En los meses siguientes, el Ejército Rojo invadió Finlandia en la llamada Guerra de Invierno, mientras que Hitler dirigía su atención hacia el oeste de Europa. En abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega, asegurando su acceso al Atlántico Norte. Luego, en mayo de 1940, las tropas alemanas lanzaron una ofensiva contra Bélgica, los Países Bajos y Francia. En un impresionante avance, lograron rodear a los ejércitos aliados en Dunkerque, donde más de 300.000 soldados británicos y franceses fueron evacuados en la llamada Operación Dinamo. El 22 de junio de 1940, Francia se rindió y firmó un armisticio con Alemania. Hitler visitó París, admirando su victoria, mientras Gran Bretaña se preparaba para resistir. Durante el verano de 1940, la batalla de Inglaterra se libró en los cielos, con la Luftwaffe alemana intentando someter a la Real Fuerza Aérea Británica. Sin embargo, gracias al uso del radar y la resistencia británica, la Luftwaffe no logró obtener la superioridad aérea y Hitler canceló sus planes de invasión. Mientras Hitler miraba hacia el este, en el Pacífico, Japón expandía su imperio. El 7 de diciembre de 1941, en un ataque sorpresa, bombarderos japoneses destruyeron la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. Estados Unidos, hasta ese momento neutral, entró en la guerra, lo que marcó un giro fundamental en el conflicto. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Inicialmente, los ejércitos alemanes avanzaron rápidamente, llegando a las puertas de Moscú. Sin embargo, el invierno ruso y la feroz resistencia del Ejército Rojo hicieron que la ofensiva alemana se estancara. Fue en este periodo que comenzó la guerra de desgaste que eventualmente debilitaría a Alemania. El 2 de febrero de 1943,
Tras meses de intensos combates, los soviéticos lograron una victoria decisiva en la batalla de Stalingrado, capturando al sexto ejército alemán. Esto marcó el inicio del declive nazi en el frente oriental. Simultáneamente, los aliados comenzaron a ganar terreno en el Pacífico con la batalla de Midway y en el norte de África con la derrota del Afrika Korps de Rommel. El 6 de junio de 1944, en el día D, los aliados desembarcaron en Normandía. Desde entonces, el avance fue imparable. La Unión Soviética invadió Berlín en abril de 1945. Hitler se suicidó el 30 de abril y Alemania se rindió el 8 de mayo. En el Pacífico, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945. Desde aquel entonces, el mundo cambió para siempre. La Segunda Guerra Mundial fue una lección de cómo la ambición desmedida puede llevar a la destrucción global.